La lluvia llevaba 3 días seguidos golpeando implacablemente el tejado del viejo teatro. Las gotas corrieron por las descascaradas columnas de la fachada, dejando manchas oscuras en el mármol que alguna vez fue blanco como la nieve. El otoño de aquel año llegó antes de tiempo, húmedo y punzante, como si la propia naturaleza quisiera borrar de una vez por todas los últimos recuerdos del verano. En el sótano casi vacío del Teatro Dramático Regional de Ostrovsky, Vera Nikolaevna Zviagintseva examinó atentamente los trajes apilados. La luz gris que se filtraba por las estrechas ventanas apenas iluminaba la habitación, mientras la única lámpara funcional parpadeaba ominosamente, como si en cualquier momento fuera a sumergir todo en la oscuridad. Aún así se pudieron distinguir los rasgos llamativos de su rostro, cansado, pero aún vibrante, con ese brillo peculiar de quien dedica su vida al arte. 15 años entre esos muros. 15 años rodeada de vestidos de comediante, abrigos de terciopelo y tricornios. Cada pieza contenía una parte de su alma, cada punto dado a la mano llevaba la calidez de sus manos. ¿Cuántos actores habían pasado por ese espacio? ¿Cuántas obras se representaron y luego se olvidaron? ¿Y qué quedó ahora? Un sótano polvoriento a punto de transformarse en un moderno almacén ambientado, con estantes de plástico y paredes de hormigón desnudo. «¿Cómo pasa el tiempo?», murmuró Vera, cogiendo de la percha un viejo vestido de terciopelo, descolorido por el tiempo. «Cuántas historias, cuántos destinos. Y todo terminaría en la basura». Pasó la mano por la tela, la cual respondió con un leve crujido, como un suspiro de añoranza. Mientras quitaba el polvo de las cajas, Vera organizó meticulosamente su contenido en grandes contenedores de plástico. Todo quedó debidamente registrado, no se podía perder nada. El director, Piotr Sergeyevich, era un hombre meticuloso y exigía un control estricto incluso de lo que se desechaba. En el rincón más alejado, un sólido armario de madera resistió sus primeros tirones. Las bisagras estaban oxidadas y las puertas parecían soldadas al marco después de años de abandono. Dentro, entre bocetos de disfraces, rollos de tela descolorida y cajas de botones, algo llamó su atención. Un brillo metálico escapó de las sombras. Un compartimento secreto, tan bien camuflado que solo un casual rayo de luz, reflejado en una superficie pulida, lo delataba. Vera atravesó el estrecho espacio entre el doble fondo y la pared trasera hasta que sus dedos tocaron algo frío y sólido. Un joyero pesado con incrustaciones opacas de nácar. ¡Qué sorpresa! Lo colocó con cuidado sobre la mesa y limpió el polvo de la tapa con la manga. No era un objeto escénico, pertenecía a alguien, algo personal. El cierre, aunque frágil, se negó a moverse. Después de unos minutos de maniobrar con una aguja para el cabello, la tapa finalmente se abrió con un gemido prolongado. En el interior, fotografías descoloridas, algunas cartas en sobres amarillentos y un cuaderno con tapa laminada, desgastado por el tiempo. Vera tomó las fotos con delicadeza. Rostros jóvenes y sonrientes miraban a la cámara con ese entusiasmo que solo la juventud conoce. En el reverso de uno de ellos, unas letras débiles anunciaban: elenco del Teatro Ostrovsky, mayo de 1999. Dejando las imágenes a un lado, abrió el cuaderno. En la primera página, una letra pulcra y femenina anunciaba: Diario de Rita Morozova, estudiante de la escuela de teatro. Mientras hojeaba las frágiles páginas, Vera se sumergió en el universo de una joven llena de sueños y expectativas. Rita escribió sobre ensayos, profesores, sus primeras actuaciones, hasta que cambió el tono de sus notas. 2 de abril de 1999. Hoy volví a ver a Stasik. Tiene mucho talento. Estaba ensayando la escena de la tormenta. Su Boris hace que mi corazón se detenga. No tengo el coraje de declararme. Es mayor, tiene más experiencia, pero creo que yo también le agrado. 17 de abril de 1999. Nos besamos detrás del escenario. Dios mío, qué feliz estoy. Dijo que soy especial, que no ha habido nadie como yo desde los tiempos de Sarjevskaya. Vera pasó algunas páginas más hasta que encontró una entrada escrita con letra temblorosa. 10 de mayo de 1999. Alguien me está mirando. He sentido una mirada extraña durante 3 días. Se lo dije a Stasik, pero él dice que es mi imaginación. Hoy encontré una nota extraña en el bolsillo de mi abrigo: no pongas la nariz donde no pertenece. Temo que mi verdad moleste a alguien.
Las siguientes páginas rebosaron de ansiedad, hasta que las notas se detuvieron abruptamente. Vera cerró el diario y se estremeció cuando escuchó pasos que bajaban las escaleras del sótano. «Vera Nikolayevna, ¿estás ahí?», llamó Margarita. «En 15 minutos hay una reunión con el elenco. Ha llegado el nuevo director artístico». La gran sala de espectáculos del teatro era inusualmente luminosa y ruidosa. Normalmente esas puertas solo se abrían los días de actuación y los ensayos se llevaban a cabo bajo luces funcionales. Pero esa tarde todos los candelabros estaban encendidos y los sillones de terciopelo estaban ocupados por actores, diseñadores de vestuario, técnicos, administradores, todo el equipo, desde los acomodadores hasta los veteranos consagrados. Vera llegó tarde y se apoyó en una columna al fondo de la sala. Su lugar en la tercera fila lo había ocupado Zinaida Petrovna Orlova, la reina de las lágrimas local, como la llamaban detrás del escenario. La veterana actriz fue entronizada, rodeada de un séquito de jóvenes actrices y maquilladores. Al frente del escenario, el director se movía nerviosamente probando el micrófono. Tras una discreta tos, empezó a hablar con su impecable dicción. «Queridos compañeros, hoy es un día histórico para nuestro teatro. Como saben, tras la jubilación de Víctor Pavlovich buscamos un candidato adecuado para asumir el cargo de director artístico. Finalmente lo encontramos. Les presento a Stanislav Borisovich Levitsky, ganador del premio Máscara de Oro, director de espectáculos en Moscú, San Petersburgo y Europa». Un hombre alto de unos 50 años subió al escenario. Vestía con sencillez, chaqueta azul oscuro, camisa clara sin corbata y vaqueros. Aún así, exudaba una elegancia natural que ningún traje provinciano podía ocultar. Stanislav Borisovich sonrió discretamente y miró alrededor de la habitación. Por un instante sus ojos parecieron estar fijos en la columna donde estaba Vera. ¿O fue su impresión? «Buenas tardes», saludó con voz profunda y aterciopelada. «Es un honor para mí dirigir un teatro con tan rica tradición. El Teatro Dramático Regional de Ostrovsky no es solo un nombre, es una escuela, una atmósfera, una historia». Vera escuchó distraídamente. Su mirada estaba fija en el rostro del nuevo director. Había algo en el que le resultaba extrañamente familiar, como si se hubieran conocido antes. ¿Fue solo producto de su imaginación, agitada por las páginas del viejo diario? «Ahora me gustaría conocer mejor al equipo», prosiguió bajando del escenario. «Sugiero que vayamos al vestíbulo, donde se prepara un pequeño cóctel». El grupo avanzó lentamente hacia la salida, formando un atasco en la puerta. Zinaida Petrovna, con su poderosa voz, contaba una historia a sus admiradores, bloqueándoles el paso. Vera permaneció junto a la columna, observando la escena desde lejos. El director tampoco tenía prisa y charlaba tranquilamente con el director administrativo. En el vestíbulo, mesas bien dispuestas mostraban vino, sándwiches y fruta, todo impecable, como corresponde a un teatro tradicional. Vera tomó un vaso de agua mineral y se alejó, deteniéndose frente al panel de fotografías. Allí, en marcos dorados, estuvo retratado todo el elenco del teatro desde su fundación en 1918. ¿Interesado en la historia? Una voz masculina sonó tan cerca que se sobresaltó. «Sí, yo», tartamudeó Vera, sin saber qué decir. «Perdón, ¿nos conocemos?», preguntó todavía atónita. «Todavía no», respondió con una sonrisa. Stanislav Levitsky se presentó mientras la mano de Vera desaparecía en la suya, cálida y firme. Un apretón de mano seguro, una mirada directa a los ojos. «La antigua escuela de teatro». «Vera Nikolayevna Zviagin-Seva, diseñadora de vestuario», respondió ella, todavía un poco desconcertada por la proximidad del hombre. «Pero puedes simplemente llamarme Vera». Señaló con la cabeza las fotografías del tablero. «¿Y dónde están las fotos de los años 90? Preguntó como buscando algo específico entre aquellas imágenes enmarcadas. Vera señaló un rincón casi olvidado del panel, donde una fotografía descolorida mostraba a un grupo de jóvenes actores en poses rígidas, con expresiones que oscilaban entre la emoción y la incertidumbre. «Creo que esto es del año 1999», dijo, viendo cómo el rostro de Stanislav cambiaba. Su piel perdió color, sus ojos se volvieron apagados, como si de repente lo hubieran transportado a otro lugar, a otro tiempo. Incluso la mano que sostenía la taza tembló levemente. «¿Qué fue?», preguntó Vera, preocupada por una reacción tan intensa.
Nada, respondió apartando la mirada de la foto con un movimiento brusco, como si se quemara los dedos al tocarla. Yo solo, recordé mi juventud. ¿Estudiaste aquí? Vera frunció el ceño, sorprendida. ¿En nuestro instituto de teatro? Sí, confirmó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aunque se fue antes de terminar. Circunstancias personales. Es extraño que nadie lo reconozca, comentó mirándolo con curiosidad. Después de todo, han pasado 25 años. Antes de que pudiera responder, una voz fuerte y arrastrada cortó el aire. A nuestro ilustre visitante de Moscú. Evgeny Baranovsky, el actor principal del teatro, se acercó con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Sus ojos, sin embargo, permanecían fríos y calculadores, como los de un depredador que evalúa a su presa. Levitsky, ¿verdad? Continuó sin esperar confirmación. Bienvenidos a la provincia. ¿Planeas quedarte con nosotros por mucho tiempo? Stanislav Borisovich, corrigió el director asintiendo con la cabeza. Y sí, tengo intención de quedarme. He oído hablar mucho de tu talento, Evgeny Romanovich. El actor soltó una risa seca, enfatizando irónicamente el apellido. Para los recién llegados, soy Evgeny Romanovich. Y tú, querida, eres una novata aquí. No es nuevo, intervino Vera, intentando aliviar la tensión. Es nuestro exalumno. Ha pasado mucho tiempo desde que regresó. ¿E incluso? Baranovsky arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. Qué curioso, no recuerdo a ningún Levitsky por aquí. Llegaste detrás de mí, respondió Stanislav, con calma y firmeza. Baranovsky resopló, levantó su copa en un brindis irónico y se alejó hacia un grupo de actores más jóvenes, lanzando por encima del hombro. Oigan, niños, prepárense. Moscú vino a enseñarnos el verdadero arte a nosotros, provincianos ignorantes. Vera meneó la cabeza, avergonzada. Lo siento por él, murmuró. No siempre es así. No te preocupes, dijo Stanislav, mirándola atentamente como si la evaluara más allá de las palabras. Y llámame simplemente Stanislav, por favor. Creo que podemos trabajar bien juntos. Antes de que pudiera responder, un crujido de seda anunció la llegada de Zinaida Petrovna Orlova, la prima donna del teatro. Vestida con un cuidado que rayaba en la exageración, como si estuviera en medio de una presentación, y no en una reunión informal, se acercó con la calculada elegancia de quien sabe que todas las miradas están puestas en ella. Vera, querida, no monopolices a nuestro precioso invitado, dijo, extendiendo su mano a Stanislav con un gesto teatral. Zinaida Petrovna Orlova, artista emérita, se presentó antes que nadie. Un placer. Stanislav besó cortésmente su mano, pero Vera notó como sus dedos apenas rozaban la piel de la actriz, como si evitara un contacto prolongado. Dime, querida, prosiguió Zinaida, hablando en voz lo suficientemente alta para que todos los presentes la oyeran, ¿es cierto que piensas presentarnos alguna vanguardia radical? He oído que en Moscú ahora lo único que hacen es quitar los clásicos y tirarlos a la basura. Empezaré por Bezpridan Nitsa, respondió Stanislav con calma. Una actuación perfectamente clásica. Por supuesto, murmuró Zinaida, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Inclinándose hacia Vera, susurró en un volumen que sonaba más bien a un anuncio, todos dicen eso al principio. Más tarde descubrimos que Katarina necesita ahogarse en el baño, no en el Volga. Cuando la actriz se alejó, Vera notó como el rostro de Stanislav se cerraba y los músculos de su mandíbula se tensaban. No le hagas caso, dijo Vera, suavemente. Zinaida Petrovna es una joya del teatro, pero a veces se excede en su papel de diva. No es por ella, murmuró como hablando solo. Solo recordé una cosa. Dudó como si quisiera preguntar algo, pero luego cambió de opinión. Vera, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 15 años. ¿Y antes? Sus ojos se agudizaron. ¿Estuviste aquí a finales de los 90? No, llegué en 2009. Lo observó intrigada. ¿Por qué? Stanislav abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la llegada de Igor Semyonovich Danilov, el jefe de contabilidad del teatro. Un hombre discreto, casi invisible, que recorría los pasillos como una sombra, cargando carpetas y números que nadie más quería ver. Pido disculpas, tartamudeó Igor, retorciendo sus manos alrededor de un desgastado maletín de cuero.
Stanislav Borisovich, el director me pidió que le entregara estos documentos. Contratos, presupuestos, trámites. Vera notó cómo el contador observaba al nuevo director con una mirada fija, casi obsesiva, como si buscara algo en su rostro. Cuando Stanislav levantó los ojos y los miró, Igor palideció de repente y bajó la cabeza. Por supuesto, dijo Stanislav, cogiendo la carpeta. Gracias, Igor Semyonovich. Igor Semyonovich Danilov, añadió Vera presentándolos. Nuestro contador. Encantado de conocerte, dijo Stanislav, ofreciéndole la mano. Pero el hombre retrocedió como si le hubieran sorprendido. Lo siento, me tengo que ir, murmuró, casi saliendo corriendo. Qué extraño, comentó Vera, frunciendo el ceño. Suele ser más educado. Tal vez le recuerde a alguien, dijo Stanislav, pensativo. Sucede. Veo a Paratov de otra manera, dijo Stanislav, levantándose tranquilamente, flotando sobre la mesa. No es solo un cínico, es un hombre de su tiempo. Actuar según las leyes de esa época. Esto es precisamente lo que lo convierte en una figura trágica. El rostro de Eugene se tensó, pero permaneció en silencio, apretando con los dedos los brazos de su silla. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en Vera. Había en ellos una extraña mezcla de irritación y algo que parecía una petición silenciosa. Después del ensayo, cuando se marcharon los últimos actores, Stanislav se acercó a Vera, que estaba examinando sus bocetos extendidos sobre la mesa. «Qué soluciones tan interesantes», comentó, señalando el diseño del vestido de Larisa. «Ese collar transmite muy bien tu posición ambigua. Ella ya no es una varisnia niña noble, pero tampoco lo es». «Lo siento, estoy entrometiendo», interrumpió con una sonrisa avergonzada. «De ninguna manera», respondió Vera devolviéndole la sonrisa. «Me alegra que lo hayas notado. Para mí el disfraz es una extensión del personaje. Larisa es como un pájaro en una jaula, hermosa, pero privada de libertad. Por eso ese collar como de plumas y a la vez un lazo». Y entonces empezaron a hablar del vestuario, del espectáculo, del teatro. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Afuera ya había caído la noche. En la sala de ensayo solo quedaron encendidas 2 lámparas de mesa, creando una acogedora penumbra. ¿Has jugado alguna vez a Paratov?, preguntó Vera, armando los bocetos. Stanislav tardó en responder, con los ojos fijos en la calle lluviosa al otro lado de la ventana. No. Siempre me identifiqué más con Karandachev. El incomprendido, el no amado, el que desespera de demostrar su valía. Es curioso, dijo Vera, sacudiendo la cabeza. Nunca lo hubiera imaginado. No te pareces en nada a él. La gente cambia, respondió con una sonrisa triste. Especialmente después de una conmoción cerebral. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Sabes, yo era estudiante aquí. En este mismo teatro, hace 25 años, di mis primeros pasos. Ya me lo dijiste, asintió Vera. Y me enamoré perdidamente. Sus ojos se perdieron en el vacío, como si viera más allá de ella. Su nombre era Rita. Rita Morozova. Vera se estremeció, pero no lo interrumpió. Una chica talentosa y luminosa. Recitaba versos de una manera que te dejaba sin aliento. Íbamos a casarnos después de graduarnos. Lo planeamos todo, un pisito, los dos en el teatro, luego los niños. Se quedó en silencio, apretando los labios. Vera, con cuidado, puso su mano sobre su hombro. ¿Qué pasó? Ella se ha ido, dijo sin más. Accidente durante el montaje de decorados. Eso es lo que consta en los documentos oficiales. Cierra los ojos por un momento como si revivieras el dolor. No pude quedarme aquí después de eso. Fui a Moscú, entré en HITIS, Instituto Estatal de Arte Teatral. La vida continuó. Me casé, me separé, miró directamente a Vera. Pero debes saber una cosa, nunca más he amado a nadie como la amaba a ella. Lo intenté, pero no fue lo mismo. Vera permaneció en silencio, sin saber qué decir. Su historia de repente cobró un nuevo significado, el diario encontrado en la caja, su palidez al ver fotografías antiguas. Stanislav comenzó con cautela. ¿Puedo preguntarte por qué has vuelto ahora, después de tanto tiempo?
Él la observó durante mucho tiempo como si sopesara cada palabra. No vine solo a trabajar, Vera, admitió finalmente. Necesito entender lo que realmente pasó en aquel entonces. Cerró los puños sobre la mesa. Nunca creí la versión oficial. Rita era cuidadosa, inteligente. Y una semana antes de morir, me dijo que tenía miedo de algo. El corazón de Vera se aceleró. Eso coincidió con las anotaciones del diario. Creo que puedo ayudarte, susurró. Tengo algo que puede aclarar esta historia. Al día siguiente se encontraron en un tranquilo café cerca del teatro. Vera tomó el diario. Stanislav lo hojeó en silencio y su rostro se tensaba con cada página, como si nubes oscuras pasaran sobre él. Es su letra, murmuró cerrando el cuaderno. Lo reconocería entre mil. Lo encontré en una caja vieja, escondida en el fondo de un armario, explicó Vera bajando la voz. ¿Sabes qué es extraño? Después de encontrarla, empezaron a suceder cosas raras en el teatro. Igor Semyonovich, nuestro contable, evita mirarme. Ayer Zinaida Petrovna se me acercó en el camerino y me dijo algo extraño. Cariño, no toques viejas historias. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Y esta mañana encontré esto en mi bolso. Stanislav leyó el mensaje con los ojos muy abiertos. Deja de sacar a relucir el pasado si quieres lo mejor para tu hija. Dios mío, susurró palideciendo. Esto es serio, Vera. Quizás deberías alejarte. No quiero que usted y su hija estén involucrados en esto. Ya es tarde, negó con la cabeza. Ya estoy involucrado. Ella dudó por un momento como si estuviera luchando consigo misma. No puedo quedarme quieta cuando hay una injusticia tan grande. Sus miradas se encontraron, y por un momento Vera sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Comprendió con sorpresa cuánto tiempo hacía que no miraba a un hombre así, con franqueza, con interés, con un ligero temblor. El momento fue interrumpido por el timbre de un celular. Era Aliona. Mamá, la voz de su hija sonaba agitada. Encontré algo interesante. ¿Recuerdas esa chica de la que hablaste? Busqué en los archivos en línea de los periódicos locales. Se tiene noticia de la muerte de un estudiante de teatro en 1999. Oficialmente un accidente durante la construcción del decorado, pero el periodista insinúa que se produjeron circunstancias extrañas. Habla de un conflicto en la compañía poco antes del incidente. Aliona, eres un ángel, suspiró Vera. ¿Puedes enviarme el enlace? Después de colgar, repitió el descubrimiento a Stanislav. Parece que estamos tras la pista de algo grande, reflexionó pensativamente. Simplemente no entiendo quién y por qué quiere hacernos rendirnos. Esa noche Eugenio apareció sin previo aviso en casa de Vera, con un enorme ramo de rosas. Verotechka, no pude evitar pasar por aquí, dijo haciendo gala de su irresistible sonrisa, esa que hacía suspirar a las mujeres en el teatro. Evgeny, ¿qué pasó? Vera no se apresuró a invitarlo a pasar. Nada, nada, se encogió de hombros. Simplemente me lo perdí. Hemos estado muy unidos durante tantos años y últimamente pareces estar en otro mundo. Estoy trabajando como siempre, respondió ella, con una sonrisa forzada, mientras aceptaba las flores. Trabajar con el nuevo director, subrayó, irónicamente. Ya están hablando, ¿sabes? Pero te entiendo. No es fácil para una viuda, se acercó un poco más. Siempre estuve aquí, siempre dispuesto a apoyarte. Gracias por las flores, Evgeny, dijo, empezando a cerrar la puerta. Pero ahora estoy ocupado. ¿Consigo? Preguntó de repente y por un instante su rostro se contrajo. Con ese estúpido moscovita. No sé de qué estás hablando, respondió Vera, empujando la puerta con más firmeza. Sí, ya sabes, Verotechka bajó la voz, pero adquirió un tono insistente. Siempre esperé que estuvieras listo. Y ahora él aparece y de repente estás listo. No es justo, ¿no crees? Lo siento, me tengo que ir, dijo cerrando la puerta con un clic seco. Se quedó apoyada en él, escuchando los pasos de Evgeny bajando lentamente las escaleras, como si se resistiera a irse. ¿Qué había sido eso? ¿Celos? ¿Una advertencia? ¿O algo más siniestro?
El sábado, Vera visitó a tía Claudia, hermana de su difunto marido, ex diseñador de vestuario del teatro. El pequeño apartamento estaba lleno de muebles antiguos y montones de libros, y el olor a canela y papel envejecido la recibió como un abrazo. «Verotechka, alegría mía», exclamó la anciana abrazándola. «Qué bueno verte». Solo por teléfono, solo por teléfono. Mientras bebían té y tartas caseras, Vera guió cuidadosamente la conversación hacia el pasado del teatro, los años 90. «Oh, qué momento tan difícil», suspiró tía Claudia, sacudiendo la cabeza. El teatro casi cerró. Llevaban meses sin pagar sus sueldos, los disfraces estaban hechos con retales. «Dulce hija», susurró pasando los dedos por las páginas como si temiera que las palabras desaparecieran. «Pensé que lo había perdido para siempre». El silencio que siguió fue pesado, lleno de un dolor que el tiempo no había podido borrar. Vera observó a la mujer con respeto, dándole espacio para procesar su descubrimiento. María Ivanovna se secó las lágrimas con un gesto brusco, como si se reprochara su debilidad, y levantó los ojos, ahora brillando con una determinación inesperada. «¿Sabes lo que está escrito aquí?», preguntó con la voz ronca por la emoción. «Aún no lo he leído todo», admitió Vera, sinceramente. «Pensé que debería devolverlo con su familia primero». Pero vaciló, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Hay pasajes que mencionan cosas extrañas que sucedieron en el teatro en ese momento. Cosas que podrían estar relacionadas con lo que le pasó a Rita. María Ivanovna cerró el diario con un seco chasquido y lo apretó contra su pecho como si fuera un talismán. «Mi hija no fue ingenua», dijo con una firmeza que sorprendió a Vera. «Ella vio cosas. Cosas que no debería haber visto». Los ojos de la mujer recorrieron la habitación, como buscando respuestas en las fotografías de las paredes. Rita siempre ha sido observadora. A veces demasiado. Y en el teatro, tragó saliva, en el teatro había secretos que los poderosos no querían que salieran a la luz. Lena, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante, cautivada por la intensidad de aquella confesión. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó en voz baja, casi un susurro. María Ivanovna miró a la joven como si la viera por primera vez, como si reconociera en ella algo de su propia hija, la misma curiosidad, la misma obstinación en buscar respuestas. «Dinero», respondió finalmente. «Dinero que desapareció. Contratos sospechosos». Y la gente hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, personas que guardaron silencio cuando deberían haber hablado. Rita descubrió algo. Algo grande. Ella escribió todo aquí. El diario tembló en sus manos. Y luego, entonces ella murió. El aire de la habitación se volvió denso, como si las palabras de María Ivanovna hubieran convocado a los fantasmas de aquel pasado. Vera sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la historia de una tragedia personal, era la confirmación de que las sospechas que habían estado atormentando su mente estaban bien fundadas. «¿Crees que no fue un accidente?», preguntó Vera, aunque ya sabía la respuesta. María Ivanovna se rió con un sonido amargo y triste. «¿Accidente? Mi hija conocía ese teatro como la palma de su mano. Ella no se caería de un escenario por descuido. No cuando estaba a punto de exponer todo lo que había descubierto». Sus ojos se encontraron con los de Vera, y había un desafío en ellos. «La mataron, no sé quién, no tengo pruebas, pero sé que no fue un accidente». Lena tomó la mano de su madre, como buscando apoyo en ese mar de revelaciones. Vera, a su vez, sintió crecer en su interior el peso de la responsabilidad. Esas páginas no eran solo un diario, eran una bomba de tiempo, lista para hacer estallar verdades que muchos preferirían mantener enterradas. «¿Y Stani?», preguntó Vera sin poder evitarlo. «Su nombre aparece mucho en estas notas». María Ivanovna suspiró y su rostro se suavizó por un instante, como si la mención de ese nombre la transportara a otra época. «Se amaban», dijo simplemente. Y eso, quizás, fue lo peor de todo. Porque Stani vaciló, Stani sabía cosas. Cosas que no quería admitir. Y cuando Rita murió, él desapareció. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. A día de hoy no sé si fue por miedo o por culpa. El silencio que reinó fue roto por el tic-tac de un viejo reloj en la pared.
Vera se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, cada palabra la acercaba a una verdad que podía destruir no solo reputaciones, sino también vidas. ¿Vas a leer el diario?, preguntó finalmente María Ivanovna, tendiéndole la mano con el cuaderno. Vera lo aceptó sintiendo el peso de las páginas como si fueran de plomo. Lo necesito, respondió. Por Rita. Para todos los que merecen saber qué pasó realmente. María Ivanovna asintió como si esa respuesta fuera la única que importara. Entonces léelo, dijo poniéndose de pie con la dignidad de quien ya ha cargado con demasiadas cargas. Pero ten cuidado, Vera Nikolaevna. Hay personas que no dudarán en convertirte en la próxima víctima si creen que te estás acercando demasiado. Miró hacia la ventana, donde la luz de la tarde dibujaba largas sombras en el suelo. Y algunos de ellos todavía están muy vivos. Chicas, susurró María Ivanovna, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. 25 años, pero parece que fue ayer. Sus cosas nunca me fueron devueltas. Dijeron que no había nada personal con ella. Cerró el diario con un gesto lento y miró a Vera. ¿Qué quieres saber? La verdad, respondió Vera, sin dudarlo. Al teatro había llegado un nuevo director artístico, Stanislav Levitsky. Stasik ha vuelto, interrumpió María Ivanovna, como si el nombre le quemara la lengua. Entonces ha llegado el momento. Se levantó y fue a la estantería. Entre libros gastados por el tiempo sacó una carpeta amarillenta, llena de recortes de periódico. Se amaban, murmuró pasando los dedos por las páginas. La boda estaba planeada. Rita era feliz, talentosa. Actrices como ella, Vera, eran raras. Sus ojos brillaron por un instante. Debiste verla como Julieta. De repente se quedó en silencio. Pero eso ya no importa. Lo que importa es otra cosa. Una semana antes de morir, vino a verme angustiada. Dijo que había descubierto algo en el teatro, un fraude financiero. ¿Qué tipo de fraude?, preguntó Aliona, sacando ya la libreta de su bolsillo. Se había liberado dinero para la renovación del teatro, una cantidad enorme para la época. ¿Pero qué se hizo? Solo toques superficiales. El resto del dinero se ha ido. Rita vio documentos en el escritorio del director cuando entró para hablar sobre su beca. Había presupuestos reales y falsificados uno al lado del otro. Ella me lo dijo, pero sin detalles. Le aconsejé que fuera a la policía, pero ella quería hablar primero con Stanislav y pedirle consejo. ¿Y qué pasó? Vera hizo la pregunta en voz baja. 3 días después me llamaron desde el teatro. Dijeron que mi hija había muerto. La voz de María Ivanovna se secó como una hoja de otoño. Accidente durante el montaje de los decorados. Según ellos, ella iba sola de noche y le cayó encima una estructura metálica. ¿No lo creíste? Aliona la observó con atención. Por supuesto. Los dedos de María Ivanovna se cerraron en puños. Mi Rita tuvo cuidado. ¿Y por qué iría allí solo a esa hora? Absurdo. Intenté exigir una investigación, pero en los años 90, ¿a quién le importaba un accidente? No había dinero para abogados. Orlov, el director, me dio el pésame, pagó el funeral y me dijo que no pensáramos en el pasado. Y Stasik se fue justo después del funeral, sin siquiera despedirse. Estaba destruido, dijo Vera, en voz baja, como si tuviera miedo de romper el silencio. Y supongo también sentí que no fue un accidente. María Ivanovna la miró fijamente durante un largo rato. Entonces, inesperadamente preguntó, ¿lo amas? Vera se quedó helada y sintió que le ardía la cara. Apenas nos conocemos, pero, la mujer mayor asintió como si ya supiera la respuesta. Veo que es un buen hombre, Stasik. Decente. Mi Rita lo amaba y tenía buen corazón. Hizo una pausa. Todos estos años esperé a que saliera la verdad. Y cuando se despedían, le entregó a Vera una fotografía amarillenta. Dáselo. Es su último retrato juntos. Dime que no guardo rencor. Y si me necesita, estaré aquí. Llegaron tarde a casa. Aliona se encerró en su habitación para trabajar en el informe, mientras Vera se quedaba en la cocina, con la mente en un torbellino.
La información la abrumó y la tragedia de hace un cuarto de siglo le dolió como una herida reciente. Alrededor de las 11 sonó el timbre de la puerta. Vera se estremeció. Stanislav había prometido llamarle al día siguiente. Los vecinos no se presentaron en ese momento. En la puerta se encontró con Igor Semyonovich Danilov. Su traje, siempre impecable, estaba arrugado, la corbata torcida, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Igor Semyonovich. Vera lo miró sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Puedo entrar? Su voz tembló. Necesito hablar contigo. Es importante. Ella lo dejó pasar, confundida. El contador avanzó hacia la sala y se detuvo en medio de la habitación, perdiendo nerviosamente un botón de su chaqueta. Siéntate, Vera señaló el sillón. ¿Quieres té? No. Sacudió la cabeza y de repente rompió a llorar, tapándose la cara con las manos. Vera quedó paralizada. Nunca había visto a un hombre llorar así, con el cuerpo destrozado por sollozos, como si décadas de dolor hubieran roto el dique. Igor Semyonovich le tocó el hombro con cautela. ¿Qué fue? No puedo más, dijo entre lágrimas. 25 años llevando esto. Tus ojos, tu voz, levantó el rostro marcado por el cansancio. La amaba. Rita. Desde el primer momento cuando la vi en los ensayos. Ella era liviana, ¿sabes? Puro en medio de toda esta podredumbre. ¿Conocías a Rita Morozova? Vera sintió un escalofrío. Sí. Su respiración era entrecortada, como si estuviera luchando por calmarse. Yo era un contador junior, invisible. Nadie se fijó en mí, ni siquiera ella. Escribió poemas, trajo flores. Siempre educada, pero un día me dijo, Igor, eres bueno, pero amo a Stanislav. Tragó fuerte. Lo siento. Sacó un pañuelo arrugado del bolsillo. ¿Y la odiaste por eso? Vera se arriesgó con cuidado. No. Explotó con fuerza inesperada. Nunca. La amaba aún más. Desde lejos, en silencio. Él la observó y la protegió lo mejor que pudo. La voz se quebró. Pero no la protegí cuando importaba. Vera esperó conteniendo la respiración, temerosa de interrumpir la confesión. Esa noche Igor habló en voz más baja, casi en un susurro. Me quedé hasta tarde en el trabajo. Hubo confusión en los informes. Ayudé a Orlov a ajustar todo antes de la inspección. Solo ahora entiendo que estábamos falsificando documentos, en ese momento simplemente obedeció. Estaba a punto de salir cuando escuché voces en el taller. Fuerte, enojado. Me acerqué a la puerta en silencio. Se le quebró la voz, pero respiró hondo y continuó. Estaban Orlov, Zinaida y Eugenio. Y Rita. Ellos discutieron. Orlov le exigió que le entregara copias de algunos documentos. Ella se negó diciendo que se sabría la verdad, que habían robado el dinero de la renovación y que eso no era solo un robo, sino una traición al teatro, a los actores y al público. Igor cerró los ojos como si reviviera la escena. Eugenio estaba furioso. Era joven, ambicioso. Orlov lo protegió y le pagó más que a los demás. Él gritó que ella no entendía nada, que todos estaban haciendo lo mismo, que se creía una santa. Su voz se redujo a un susurro. Entonces escuché un grito, un estallido. Miré por la rendija de la puerta y vi. Rita yacía en el suelo. Alrededor de su cabeza se extendió un charco oscuro. A un lado había una estructura metálica del escenario. Eugenio permaneció junto a ella, pálido y con las manos temblorosas. Orlov caminaba en círculos repitiendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Zinaida estaba helada, con las manos apretadas contra la boca. Dios mío, Vera se tapó la boca con la mano. Me escondí, dijo Igor con amargura. No me fui, no grité, no llamé a una ambulancia. Quizás todavía podría salvarla. No sé. Estaba asustado. Miedo a perder el trabajo, miedo a... No terminó la frase. Orlov dijo que era necesario montar un accidente, que nadie vio nada, que el teatro no sobreviviría a un escándalo. Levantó los ojos, llenos de lágrimas, hacia Vera.
25 años viviendo con esta pesadilla. Todas las noches ella aparece en mis sueños, mirándome con reproche. Todos los días voy al teatro y veo a Eugenio, sonriendo, recibiendo flores, interpretando a nobles héroes. Y yo me callé. Siempre me quedé callado. ¿Por qué hablar ahora? Preguntó Vera, casi sin voz. Porque volvió. Respondió ella sin ceder al tono amenazador. La verdad no es una carga, Eugenio. Es la única manera de volver a respirar. Has estado cargando con esta mentira durante décadas y mira lo que te ha hecho. Con todos nosotros. Retrocedió como si le hubieran abofeteado. Le temblaron los dedos mientras se ajustaba la corbata, pero la máscara de control volvió a cubrir su rostro. No entiendes nada, susurró casi para sí mismo. Algunas verdades son como veneno. Matan lentamente pero matan. Y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados. Vera exhaló largamente como si liberara una carga invisible. Sabía que aquellas palabras eran las últimas de un hombre asediado, que ya no luchaba por la justicia, sino por su propia supervivencia. Y curiosamente la llenó de una profunda tristeza, no por Eugenio, sino por lo que se había convertido. Al entrar al camerino encontró a Alena sentada en el pequeño tocador, sosteniendo entre sus dedos un viejo programa de teatro amarillento por el tiempo. Era la obra en la que Rita había actuado por última vez, La Gaviota, con una foto descolorida de la joven actriz sonriendo entre bastidores. Mami, dijo Alena, mirando hacia arriba. Encontré esto entre las cosas de la abuela Zinaida. Ella guardó todo. Vera tomó el programa con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. El papel era frágil y casi se deshacía al tacto. En el margen, escrito a mano con tinta azul descolorida, se leía, a mi estrella, que brillaba poco pero lo iluminaba todo. Él la amaba, murmuró Alena. Y sin embargo. El miedo es una cárcel, hija. Vera cerró el programa y lo guardó en su bolso. Algunos pasan toda su vida encerrados en él, sin darse cuenta de que la llave está en sus propias manos. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era Zinaida Petrovna, envuelta en un chal negro con los ojos hinchados por las lágrimas, pero con la barbilla levantada con una determinación que Vera no había visto en años. Voy a hablar, anunció la anciana actriz, con voz temblorosa pero firme. Hoy. Después del tercer acto. Ya no puedo soportar cargar esto solo. Vera la abrazó sin decir nada. No se necesitaron palabras. A veces el coraje es un gesto silencioso, un suspiro, un paso adelante, una mano extendida en la oscuridad. Cuando se apagaron las luces del teatro y se levantó el telón, Vera sintió el peso de la historia que se desarrollaba no solo en el escenario, sino en las gradas, detrás de escena, en cada respiro de ese público que, sin saberlo, era parte de un drama mucho mayor. Stanislav estaba en el lado derecho del escenario, inmóvil como una estatua, observando todo con una intensidad que hacía vibrar el aire. Sus ojos se encontraron con los de Vera por un instante, un pacto silencioso, una promesa. El primer acto transcurrió como un sueño febril. Las líneas, los gestos, la música, todo parecía resonar con una capa adicional de significado, como si los actores sin querer estuvieran contando dos historias a la vez, la de Chejov y la suya propia. Eugenio en el papel de Trigorin estuvo brillante, pero su actuación tuvo algo de desesperante, como si él mismo estuviera siendo juzgado por un público invisible. Durante el descanso, Vera buscó a Stanislav entre bastidores. ¿Lo sentiste?, preguntó ofreciéndole un vaso de agua. El teatro respira hoy de otra manera. Como si supiera que se va a liberar. Ella asintió y pasó los dedos por el borde del vaso. ¿Y luego?, preguntó en voz baja. Cuando la verdad salga a la luz, ¿qué quedará de nosotros? Stanislav le tocó la cara con una dulzura que la hizo estremecerse. Lo que siempre queda, Vera, respondió. La posibilidad de empezar de nuevo. Sin fantasmas. El segundo acto comenzó con una tensión casi palpable. Zinaida Petrovna, interpretando a Arkadina, temblaba visiblemente en las primeras escenas, pero a medida que avanzaba la obra, su voz adquiría una fuerza inesperada, como si las palabras de Chejov se fusionaran con sus propias confesiones. Cuando pronunció la frase, soy actriz y las actrices no envejecen, se le quebró la voz, no por debilidad, sino por un dolor tan genuino que el público contuvo la respiración.
Vera, mirando desde un rincón del escenario, lo supo en ese momento, la verdad ya estaba saliendo a la luz. No en palabras, sino en lágrimas, en silencios, en la forma en que los cuerpos de los actores se movían como si llevaran algo más allá del texto. Después de todo, el teatro siempre ha sido un lugar de revelaciones, incluso cuando nadie se atreve a decir lo que todos ya saben. No sabemos nada. La voz de Eugenio tembló, rompiendo entre la ira y la desesperación. ¿Crees que es fácil llevar un teatro a la espalda durante décadas? ¿Que es sencillo ver cómo los fondos se secan, los actores se van, las luces se apagan poco a poco? Avanzó por la escena con los puños cerrados, como si quisiera agarrar el aire. Sobrevivimos. Y para sobrevivir, a veces, sus palabras se perdieron en un suspiro ronco. El público parecía hipnotizado. Nadie se movió. Incluso el aliento colectivo se había convertido en un hilo tenue, a punto de romperse. María Ivanovna, en la tercera fila, se llevaba el pañuelo a los labios y tenía los ojos fijos en Eugenio, como si intentara ver a través de él, más allá de la máscara del orgullo herido. A su lado, Aliona se levantó lentamente agarrando la silla con los dedos con tanta fuerza que sus articulaciones se pusieron blancas. «Tu madre. La madre que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. Hablas de supervivencia», la voz de Stanislav atravesó el silencio como una espada fría. «Pero la supervivencia no es lo mismo que la justicia». Se volvió hacia Zinaida Petrovna, que ahora temblaba, apoyada en su brazo. «¿Recuerdas, Zinaida Ivanovna, lo que siempre decía Rita antes de los ensayos? Que el teatro era un espejo y si solo veíamos en él lo que queríamos ver, estábamos traicionando al arte». Eugenio rió, un sonido seco y triste. «¿Arte?». Señaló las paredes desconchadas, los focos oxidados. «¿Crees que esto es arte? Esto es supervivencia, Stanislav. Un juego sucio donde los que tienen el poder deciden quién cae y quién se mantiene en pie». «Entonces lo admites», dijo Vera, dando un paso adelante con la carpeta con los documentos presionada contra su pecho como un escudo. «Admite que hubo un juego. Y que Rita descubrió las reglas». El rostro de Eugene se contrajo. Por un momento pareció que iba a desplomarse, que las palabras finalmente lo aplastarían. Pero entonces entrecerró los ojos y algo duro, casi triunfante, brilló en ellos. «¿Así que lo que?» desafió. «¿Qué vas a hacer ahora? Llame a la policía. ¿Destruir el único lugar que todavía le da algún significado a esta ciudad podrida?». Se volvió hacia el público con los brazos abiertos en un gesto teatral e irónico. «Pregúntense, ¿cuántos de ustedes realmente quieren saber la verdad? ¿O preferirías seguir aplaudiendo la mentira, mientras el espectáculo no pare?». Un murmullo recorrió el público. Alguien tosió. Alguien tomó la mano del vecino. Al fondo, tía Claudia se puso de pie, el vestido de fiesta, ese que parecía tan fuera de lugar, ahora cobraba sentido, era su armadura. Se había vestido con sus mejores galas para un funeral. ¿O por un renacimiento? «Quiero saber», dijo una voz joven, procedente de las últimas filas. Era estudiante en el Instituto de Teatro, tenía la cara pálida y le ardían los ojos. «Si el teatro es mentira, ¿qué hacemos aquí?». Stanislav lo miró largo rato. Luego lentamente tendió la mano a Igor, que todavía dudaba al borde del escenario, como si la pista fuera a abrirse en cualquier momento. «Estamos haciendo lo que siempre debimos haber hecho», respondió. «Contar la historia. Incluso si duele. Incluso si destruye. Porque una historia que no está contada», hizo una pausa, y el silencio se volvió tan denso que parecía posible tocarlo. «Una historia que no se cuenta es una herida que nunca sana». Eugenio retrocedió como si le hubieran abofeteado. Sus ojos se encontraron con los de Zinaida Petrovna y algo entre ellos se rompió, no con estrépito, sino con el sonido sordo de un hueso al romperse. Ella se acercó a él, no como una acusación, sino como ofreciéndole un último hilo de salvación. Él la miró y por un segundo pareció que iba a aceptarlo. Que iba a caer de rodillas, llorar, pedir perdón. Pero entonces las luces del teatro parpadearon. Un ruido metálico resonó desde detrás del escenario, el sonido de una puerta siendo derribada a patadas. Voces masculinas urgentes cortaron el aire. «Policía. Que nadie se mueva». El hechizo o la maldición se rompió.
El eco de la miseria de los años 90 aún resonaba en la memoria colectiva de aquel teatro. La supervivencia había sido una batalla diaria, librada con uñas y dientes, donde cada elección llevaba el peso de vidas enteras. Fue en ese silencio lleno de historia cuando la voz temblorosa de María Ivanovna cortó el aire, procedente de los asientos situados en el centro de la sala. Su discurso era entrecortado, como si cada palabra costara un esfuerzo sobrehumano. Eugenio se quedó helado. Sus ojos, antes fijos en el vacío, ahora miraban fijamente a la anciana como si fuera un espejo que reflejara no su imagen, sino su alma. Algo en su rostro se rompió, no con un estallido, sino con la quietud de una rama seca que se parte bajo el peso de la nieve. No quería, escapó de sus labios, tan suavemente que sonó más como un suspiro que una confesión. No quería matarla. Solo la empujó, eso es todo. Para que se callara. Para que dejara de gritar. Pero ella cayó. Cayó de manera equivocada. De una manera que no podría retroceder. Sus rodillas golpearon el suelo del escenario con un ruido sordo. Sus manos cubrieron su rostro como si pudieran borrar no solo las lágrimas, sino los años de pesadilla que lo consumían. Todos los días lo recuerdo. Todas las noches veo tus ojos en mis sueños. Su voz se quebró, ahogada por la culpa. No estaban asustados. Estaban sorprendidos. Como si no creyeran que yo podía hacerlo. Como si hasta el último momento ella confiara en él. Todo el salón pareció contener la respiración. Ni un suspiro, ni un movimiento. Incluso el aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera enroscado sobre sí mismo, esperando. Fue entonces cuando Vera subió al escenario. Sin prisas, sin dramatismo, con la solemnidad de quien sabe que está a punto de cerrar una herida que ha estado abierta durante décadas. Se colocó junto a Stanislav y sus dedos encontraron los suyos en un gesto que era a la vez apoyo y declaración. El teatro, dijo dirigiéndose al público, es un lugar real. Su voz no tembló. Aquí nos quitamos las máscaras. No las usamos. Y hoy, después de 25 años, este teatro finalmente abrió su propio teatro. En la tercera fila, Alena se puso de pie. Sus aplausos resonaron solos en el silencio, secos y decididos. La siguiente fue la tía Claudia y después María Ivanovna. Poco a poco el sonido se extendió como una ola, envolviendo la sala. No fueron aplausos de admiración, ni de agradecimiento. Fueron aplausos de catarsis, ese doloroso alivio que se produce cuando la verdad, por cruel que sea, finalmente rompe las ataduras de la mentira. Cuando el público empezó a vaciarse, dos hombres con trajes oscuros entraron desde la parte trasera del teatro. Representantes de la fiscalía, llamados por algún espectador anónimo. Se presentaron con la frialdad burocrática de quien ya ha visto demasiado, pidiendo que todos los involucrados se quedaran para dar testimonio. Vera entonces notó cómo la compañía se había dividido en dos grupos distintos. Por un lado, los mayores, caras maquilladas, cejas fruncidas, rumores sobre desgarrar heridas inútiles y manchar la reputación del teatro. Por otro lado, los jóvenes, que se acercaron a Stanislav, le estrecharon la mano y le agradecieron en voz baja su valentía. María Ivanovna subió al escenario con pasos lentos, como si cada uno pesara 25 años. Se detuvo frente a Eugenio, todavía arrodillado, y le puso la mano en el hombro. He estado esperando este reconocimiento durante 25 años, dijo, en voz tan baja que solo ellos dos lo oyeron. Ahora, finalmente podemos empezar a perdonar. Esa noche en casa de Vera, solo quedaron ella, Stanislav, Alena y tía Claudia. El silencio entre ellos era denso, cargado con el peso de lo que habían experimentado, tan intenso que las palabras serían solo ruido. ¿No tienes miedo?, preguntó finalmente tía Claudia, con los ojos fijos en Vera. Esto va a ser un escándalo en toda la ciudad. Sí, admitió Vera sin rodeos. Pero hay cosas peores que un escándalo. Como vivir toda una vida sobre mentiras. ¿Qué pasa con el teatro?, preguntó Alena, sirviéndote a todos con manos que temblaban levemente. Sobrevivirá, respondió Stanislav, con una calma que parecía brotar de un pozo profundo. Un teatro construido sobre mentiras ya estaba muerto por dentro. Ahora al menos tiene la oportunidad de respirar. Tía Claudia los observó durante un largo momento y luego una lenta sonrisa iluminó su rostro. Sabes, Verotechka, al mirarlos a ustedes dos, de repente creí que todo estará bien.
Ya era tarde cuando Alena y tía Claudia se marcharon. Vera y Stanislav permanecieron en la cocina, sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, inmersos en ese silencio que solo existe entre personas que no necesitan palabras para entenderse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Vera, rompiendo el hechizo. Una investigación, respondió Stanislav. Oficial. Ya hablé con la fiscalía. Eugenio escribió una confesión espontánea después del espectáculo. Zinaida dio su declaración. Hizo una pausa. El caso será reabierto. ¿Y nosotros? Stanislav se volvió hacia ella y sus ojos buscaron los de ella como si pidiera permiso. Y nosotros, si me dejas, me gustaría quedarme. Ahora que la verdad ha salido a la luz, por primera vez en años me siento libre. Lista para seguir adelante. Lista para amar. Sus dedos rozaron la mejilla de Vera con una ternura que parecía casi reverente. Sé que es pronto. Que nos conocemos desde hace poco tiempo. Pero a veces los meses dicen menos de una persona que unos pocos días de prueba. Su mirada era franca, sin lugar a dudas. Te veo, Vera. La verdadera tú. Sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que se estaba soltando, como si una cadena invisible que había estado apretando su corazón durante años finalmente se estuviera rompiendo. Yo también te veo, susurró ella, tocando su mejilla con la palma de él. Y si estás listo, yo también. Para intentarlo. Juntos. Afuera, la lluvia nocturna golpeaba las ventanas, lavando las calles de la ciudad, no solo polvo y suciedad, sino algo más. Como si llevara consigo el peso del pasado, las sombras de viejas mentiras, los fantasmas de días que deberían haber sido olvidados hace mucho tiempo. Purificando el mundo para una nueva vida. Por un nuevo amor. Hacia una nueva verdad. Han pasado meses desde el descubrimiento que lo cambió todo, pero ya había una confirmación crucial: la muerte de Rita no fue un accidente. ¿Lo aceptarás, María Ivanovna?, preguntó Vera, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Lo afrontaremos juntos, respondió Estanislao, besando tiernamente su sien. Ella los estaba esperando esa noche. María Ivanovna los recibió en la puerta, inmóvil bajo la nieve, sin sombrero a pesar del frío. Los copos blancos se posaron sobre su cabello gris, convirtiéndolo en una corona plateada. «Entrad rápido, queridos», exclamó, abriendo la puerta con entusiasmo. La tetera ya estaba hirviendo en el fuego. El cálido aire interior los envolvió, lleno del reconfortante aroma de los pasteles recién horneados. Sobre la mesa esperaba una pila de álbumes viejos, con las páginas amarillentas por el tiempo. «Pasé todo el día organizando», dijo María Ivanovna, notando la mirada de Vera. Durante años, no había podido obligarse a abrirlos. Pero hoy lo entendí de repente, ya era hora. No más ocultar los recuerdos. Cuando se sentaron a la mesa, Estanislao colocó el sobre frente a ella. «Aquí está, María Ivanovna. El informe oficial». Leyó cada línea lentamente, pasando el dedo por las palabras como para absorber no solo el significado, sino también la verdad que contenían. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos brillaban, húmedos. «Gracias», susurró cuando terminó. «Gracias por no rendirte». Aunque todavía era un veredicto preliminar, ahora lo sabía, la justicia prevalecería. Su chica finalmente encontraría la paz. Y ella también. Tomaron té, hojearon los álbumes y María Ivanovna contó historias sobre Rita, su infancia traviesa, sus primeros pasos en el teatro, su sueño de convertirse en una gran actriz. Con cada palabra, su rostro se iluminaba, como si el peso de los años se disolviera, dando paso a la luz de los recuerdos felices. «¿Sabes, Stasik?», dijo de repente mirando a Vera con afecto, «creo que Ritochka se alegraría por los dos». Sus ojos se posaron en la joven. «Eres una buena hija. Cuídalo». Vera se sonrojó, pero María Ivanovna se limitó a sonreír y continuó: «No hay por qué avergonzarse del amor. Es un huésped raro hoy en día. Si te ha llegado, debes estarle agradecida». Al despedirse, la anciana los abrazó fuerte y murmuró: «Ahora no estoy sola. Ahora te tengo a ti». A principios de diciembre corrió por el teatro una buena noticia: la Consejería de Cultura había liberado fondos para una renovación completa del edificio.
Después de todo lo sucedido, las autoridades entendieron que la mejor manera de reparar las viejas injusticias era devolverle la vida a aquella casa de arte. Imagínate, Vera. Dinero de verdad, exclamó Igor Semyonovich, agitando los papeles con entusiasmo. No para la fachada como antes, sino para la renovación estructural, nuevos equipamientos, talleres modernos e incluso un estudio de vestuario. Vera sonrió. Y para él también, confirmó Igor. Todo lo mejor. El teatro finalmente renacerá. La vida en el escenario volvió a tener ritmo. Nuevos actores ocuparon el lugar de los que se fueron. Los ensayos continuaron su curso. El público regresó y en mayor número atraído no solo por la curiosidad tras el escándalo, sino también por la sinceridad de las nuevas actuaciones, marcadas por la visión de Stanislao. Era un teatro vivo sin máscaras. Una tarde, mientras caminaban por la orilla nevada del río, Stanislao parecía especialmente pensativo. «¿Sabes?», dijo finalmente deteniéndose en la barandilla, «me ofrecieron un contrato en Moscú. Un teatro de primera, excelentes condiciones». El corazón de Vera dio un vuelco. Ella permaneció en silencio, temiendo lo que vendría después. «Me negué», dijo simplemente. «Entendí que mi verdadera vida está aquí. Contigo. Con el teatro. Con esta ciudad». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Vera Nikolaevna», le temblaba ligeramente la voz, «me harías el honor de ser mi esposa». Miró el anillo de plata, modestamente adornado con un pequeño zafiro, y no pudo pronunciar una palabra. Se le hizo un nudo en la garganta y ante sus ojos desfilaron imágenes del pasado, su marido Andrei, su sonrisa, el accidente, los años de soledad, el descubrimiento en el armario, el primer encuentro con Stanislao. «Sí», respondió finalmente con un profundo suspiro. «Sí, Stanislao Borisovich. Acepto». Deslizó el anillo en su dedo y se quedaron allí, abrazándose bajo la nieve que caía, ajenos al frío. «¿Cuándo será la boda?», preguntó en el camino de regreso. «Cuando quieras», sonrió. «Mañana, si lo prefieres». «¿Qué tal después del estreno de La Tempestad?», sugirió Vera. «Justo aquí, en el teatro». «¿En el teatro?», se sorprendió. «¿Dónde más?». «Él fue quien nos unió. Fue nuestra prueba y nuestra salvación». Cuando llegaron a casa les esperaba una sorpresa. Aliona estaba en la mesa, rodeada de libros abiertos, pero el brillo en sus ojos reveló que no era estudiar lo que la ocupaba. «Madre». «Stanislao Borisovich», exclamó, saltando y agitando papeles. «Solicité ingresar a la Facultad de Teatro para dirigir y me aceptaron». Vera se sentó atónita. «Pero estás en segundo año de pedagogía y nunca lo mencionaste». «Quería hacerlo hace mucho tiempo», confesó Aliona sonrojada, «pero no tuve el coraje. Después de todo lo que pasó entendí, quiero continuar lo que ustedes dos comenzaron. Revivir de verdad el teatro. Auténtico. Vivo». Vera miró a su hija con nuevos ojos. ¿Cuándo se había vuelto tan madura y tan decidida? «Eso es maravilloso, Aliona», dijo conmovida. Stanislao sonrió. «Tienes todo para ser un gran director. Observación aguda, sensibilidad, coraje». «Es verdad», sus ojos brillaron. «¿Podrían ayudarme a prepararme?». «Por supuesto. Haré todo lo que esté en mi poder». De repente Aliona notó el anillo en el dedo de su madre. «Entonces tú». Vera asintió y la joven se arrojó en sus brazos gritando, «Lo sabía. Siempre lo supe. Es el destino». Decidieron que la ceremonia sería sencilla, pero especial. Después de la representación nocturna de La Tempestad, en la que Stanislao se permitió por primera vez desempeñar un pequeño papel de comerciante, el vestíbulo del teatro se transformó. Flores, velas y mesas con delicias ocuparon el espacio. Vera lució un vestido blanco elegante y sobrio, cosido por sus propias manos. En su cabello oscuro, ahora intercalado con mechones plateados que prefirió no ocultar, brillaban reflejos de luz. «Cada cana se gana con honestidad», le había dicho a Aliona cuando su hija le sugirió teñirlas. Stanislao llevaba el mismo traje azul oscuro con el que apareció por primera vez en el teatro. El círculo se cerró. Entre los invitados estaban todos, desde los iluminadores hasta los actores, desde el viejo taquillero hasta el director. La tía Claudia llegó elegante y emocionada.
los compañeros de Aliona acudieron apoyando su nueva elección. Y por supuesto María Ivanovna Krotova, invitada de honor, casi como una madrina de la novia. Después de intercambiar anillos y saludos, la tía Klavdia se acercó a Vera y la abrazó con fuerza. «Mira, Verotechka, la verdad siempre gana», dijo secándose las lágrimas. «Solo ten coraje». «¿Y fuiste valiente?» «No fui sola», respondió Vera meneando la cabeza. «Fuimos todos juntos». Cuando los últimos invitados se marcharon y solo quedaron los más íntimos, Vera sintió un inexplicable impulso de subir al vestíbulo del segundo piso. Allí, en la penumbra iluminada solo por el reflejo lejano de las farolas a través de los altos ventanales, se detuvo ante la placa conmemorativa con el retrato de Rita. La joven del retrato sonrió como si toda su vida estuviera aún por llegar. Vera la observó largo rato, hasta que murmuró: «Gracias por unirnos a Stanislao y a mí. Tu verdad finalmente ha triunfado». No esperaba una respuesta, pero sintió un suave toque en su hombro. Cuando se dio vuelta, vio a Stanislao. «¿Hablaste con ella?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Vera. «También hablo con ella a veces», confesó. «¿Y sabes? Tengo la impresión de que ella responde no con palabras, claro, pero…». Se quedó en silencio buscando las palabras adecuadas. «Entiendo», dijo Vera, tomando su mano. «Creo que ella está feliz de…». Permanecieron allí unos instantes más, frente al retrato, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que esa conexión silenciosa se prolongara un poco más. Luego, descendiendo lentamente la amplia escalera del teatro, esa misma escalera por la que años antes había subido Vera con el corazón oprimido por la incertidumbre, encontraron a Aliona, María Ivanovna y a tía Klavdia esperándolos. Era su nueva familia. Era su nueva vida. Afuera, la nieve caía en generosos copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco inmaculado, como si la naturaleza también quisiera borrar las marcas del pasado para dar paso a un nuevo comienzo. El viejo teatro, imponente en la plaza central, había sido testigo de cientos de inviernos como este, pero nunca antes sus paredes habían albergado una verdad tan liberadora. Ahora, dentro de esos muros, no había más sombras que esconder. Por fin hubo espacio para lo que siempre debería ser el arte, un reflejo sincero del alma humana. Y mientras los 5 se dirigían hacia la salida, las luces del vestíbulo se reflejaban en el suelo de mármol, como si el propio edificio celebrara, en silencio, la victoria de quienes se atrevieron a enfrentar lo oculto. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no solo libera, transforma. Y eso fue lo que sintió Vera cuando estrechó la mano de Stanislao, mientras la nieve seguía cayendo, suave e incesante sobre una ciudad que poco a poco aprendía a volver a respirar.